Good morning, everyone. Buenos días a todas y a todos, damas y caballeros. Con la jornada de hoy concluimos esta audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en Berlín. En primer lugar, Bonjour, quisiera mesdames et messieurs. llamar su atención a un par de Je cuestiones. Tienen que ver con en nuestra vais página web encontrar el enlace para el streaming y para la interpretación. vous dire, on Hemos a cambiado el changé le lien enlace pour la del Zoom traduction. para la Alors, interpretación, así que si necesitan besoin d'une traduction interpretación, aujourd'hui, por favor pueden mandarnos un envoyez-nous email a directement un tpp email à Berlin pour qu'on puisse vous envoyer un lien. berlin@riseup.net y le mandaremos el enlace con las instrucciones para acceder a la interpretación. Bien, en primer lugar quisiera hacer un breve resumen de la jornada de ayer. Ayer fue el segundo día de la audiencia de la sesión de Berlín y hubo 4 audiencias. En primero, Nous una avons audiencia quatre sobre la situación interventions. en las Nous islas avions griegas. quatre Hubo interventions sur les también îles una grecques, audiencia sur la sobre la criminalisation de la criminalización de la solidarité, solidaridad, sur le otro sobre racisme, la racismo y criminalisation des criminalización réfugiés de et des refugiados migrants, y et personas aussi migrantes. Hubo sur una audiencia la sobre vie cómo es sous vivir bajo pression, estrés sous y stress. Et la dernière la audition última d'hier, audiencia de c'était ayer tenía que les ver con droits los derechos des de las travailleurs personas pour les migrantes. migrants. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ma Hoy collègue mi Selina va vous compañera Gina les explicará donner cómo un se va a aperçu des desarrollar événements la jornada de hoy. Muchas aujourd'hui, gracias. le déroulement. Alors, Muchísimas merci à gracias a tous. todos y a todas por estar con nosotros. Quizás se acaben de unir a la llamada, así que les voy a dar una visión general de cómo será la jornada de hoy. Empezaremos como un comentario sobre el nuevo Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo que se publicó recientemente, que ha sido muy debatido y que desde muchos lugares se ve como un instrumento que ahonda más en las políticas fronterizas discriminatorias de la Unión Europea. Tendremos una aportación de una ONG alemana, habrá también comentarios de otros miembros del TPP de toda Europa, Flor Murat Ivanovic, Comitato de Vida para los Nuevos Desaparecidos, también de Federico Pacheco, de la Vía Campesina, y de Britt Brennan, del Transnational Institute. A continuación, proseguiremos con el último punto en el orden del día. Será el turno para que los miembros del jurado hagan sus comentarios y reflexiones sobre la sesión de Berlín y también abriremos el turno de palabras para que los miembros del jurado puedan plantear sus preguntas y finalmente daremos las gracias a los voluntarios. Empezaremos con Wipke, que se une a nosotros vía Zoom y espero que disfruten esta sesión, esta última sesión de la audiencia. Buenos días, dice Brit. Creo. ¿Hablo ahora yo? ¿Es mi turno? Dice Brit. Sí, sí. Se le escucha, Brit. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Como ya me he presentado, Selina, soy Brit Brennan del Transnational Institute y voy a moderar esta breve sesión de esta mañana sobre la Europa del Pacto de la Unión Europea sobre Inmigración y Asilo. Y para esta sesión tenemos a Wipke Judith de ProAsil de Alemania, Flor de la Organización para los Nuevos Desaparecidos y el tercer panelista es Federico Pacheco de la Vía Campesina. La idea de esta mañana sería hacer una primera ronda, será corta por fuerza porque solo tenemos algo más de una hora, pero en cualquier caso vamos a hablar sobre cómo Europa, qué aspecto tiene Europa y el Pacto Europeo hoy en día. Luego habrá un intercambio entre los tres ponentes y volveremos con unas propuestas de los miembros del jurado del TPP y vamos a dar tiempo también a los miembros del jurado a que planteen sus preguntas. Creo que Gianni en
el viernes por la mañana en la sesión inaugural nos indicó que de algún modo en esta sesión de Berlín estamos juzgando a Europa, ¿no?, por la violación con impunidad de las personas migrantes y refugiadas en el contexto europeo. Luciana Castemina también enfatizó la cuestión y enfatizó también el hecho de que estábamos en Berlín, que es un momento histórico, y creo que para todos nosotros, todos aquellos que hemos formado parte de los preparativos de esta sesión de Berlín y que hemos seguido el proceso desde 2016-2017, pues este momento es sin duda un hito histórico y esperamos que concluyamos la sesión de hoy con unas ideas y unas estrategias potentes para ver hacia dónde vamos en relación a este nuevo pacto de la Unión Europea sobre migración y asilo. Yo quisiera pensar que en este proceso del tribunal estamos viendo tres Europas: la Europa del pacto, la Europa que en la que viven migrantes y refugiados en Europa y su viaje hasta Europa. Y la tercera Europa es la Europa del futuro que quisiéramos construir, eh, la Europa que queremos construir. Entonces, en relación a la Europa en la que viven los migrantes y refugiados, ayer escuchamos una infinidad de testimonios y pudimos constatar la situación intolerable de lo que incluso podríamos llamar tortura de baja intensidad, no solo por los desafíos físicos que suponen los viajes hasta Europa, sino también el trato que se da a esas personas en las fronteras, en los campamentos, y Lesbos quizás sea un ejemplo concentrado de ello, pero creo que tras escuchar a los testimonios de ayer, debemos concluir que esta es una política intencionada para crear un entorno completamente hostil en Europa para prevenir y desalentar la migración y la búsqueda de asilo. Así pues, hemos escuchado múltiples ejemplos, muchas voces de distintas partes del mundo, de América Latina, de Asia y también de África, por supuesto, que nos han dado su testimonio. Han dicho que es una situación intolerable. Ahora bien, analizando el pacto, y es lo que vamos a hacer en la sesión de esta mañana, veremos que el pacto en realidad quizá no sea lo que algunos esperaban que fuera, un nuevo inicio o un giro radical, que es lo que exigen las circunstancias. De hecho, lo que tenemos es un sentido muy distorsionado de la solidaridad. Por ejemplo, los gobiernos, algunos gobiernos dentro de la Unión Europea están convirtiéndose en mercenarios a sueldo, y también el modelo que se ha impuesto en las fronteras externas y en los gobiernos y en grupos de estados como por ejemplo en Libia, en Turquía, y les han encomendado pues contener a los refugiados e inmigrantes. En el contexto del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, estaba sobre la mesa y tenía que presentarse en otoño. Creo que lo aceleraron por el incendio en Moria, pero en vez de aprender las lecciones y tomar esa oportunidad para aprender de Moria, lo que han presentado es una intensificación y una continuidad a las políticas que llevaron a Moria. Así que voy a pedir a Wiebke que comparta con nosotros sus observaciones sobre el Pacto Europeo y luego ya proseguiremos desde ahí. Muchas gracias. Espero que se me escuche bien, dice Wiebke.
Voy a compartir mi pantalla. Ah, no, no se me permite compartir la pantalla. Bueno, me tienen que dar permiso para compartir la pantalla. Bueno, para proseguir con lo que acaba de describir Brit, ha sido una muy buena introducción al punto. Puede compartir la pantalla ahora, Vitka. Gracias. Bien, el nuevo pacto sobre migración y asilo se presentó por parte del jefe de la Comisión, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 23 de septiembre de este año, pero forma parte de un proceso de reforma que se inició en el año 2016. En ese momento, las negociaciones fracasaron porque los Estados miembros no se pusieron de acuerdo en cómo distribuir las responsabilidades de una manera más justa. Y cuando Ursula von der Leyen asumió el cargo el año pasado, anunció que llegarían unas nuevas propuestas para la reforma, pero durante el año se fueron retrasando los plazos porque no había un acuerdo entre los Estados miembros. Y como Brit ya ha señalado, uno de los puntos de inflexión fue el incendio en Moria, que para la Comisión Europea fue como un elemento detonador de hacer ese cambio, pero parece ser que ese cambio no fue a mejor para convertir a las situaciones que tenemos en las islas griegas a que no vuelvan a ocurrir. Hemos visto propuestas que van en sentido contrario. Explicaré por qué. Me voy a centrar en los procedimientos de control y fronterizos. Y luego les hablaré también sobre la cuestión de la responsabilidad y la solidaridad, donde ahí de nuevo las propuestas eran pocas. En el pacto, todo solicitante de asilo, cualquier persona que entra de manera irregular a la Unión Europea tiene que pasar por un monitoreo, pero los solicitantes de asilo no tienen una manera de entrar en la Unión Europea de manera legal, obtener un visado para entrar de manera regular. Ahí tienen que enfrentar grandes viajes peligrosos. Luego tienen que pasar por ese proceso de 5 a 10 días de monitoreo. Y aunque parece que son controles de identificación y salud, y parece que no está tan mal, el problema es que es una no entrada ficcional. Durante este tiempo, los solicitantes de asilo se considera que no han entrado aún en la Unión Europea. Están en territorio europeo. Aquí vemos el nuevo campamento en la isla de Lesbos, el nuevo campamento de Moria, y esa sería la realidad con la que se encontraría cualquier persona que entra en la Unión Europea en esas circunstancias. En la práctica eso significa que es una primera fase de detención para todos. También hasta la fecha la evaluación de la movilidad la evaluación de vulnerabilidad es muy débil y tememos que no se detecten a las personas con vulnerabilidad. Este proceso debería ser como un mecanismo para determinar qué vías siguen las personas tras ese monitoreo y es importantísimo que se detecten a los casos vulnerables, que se pueda detectar también a los menores no acompañados, pero con las situaciones que se han creado eso no es posible. Entonces, tras este, tras ese proceso de monitoreo, los solicitantes de asilo tienen dos vías. Hay el proceso normal de solicitud de asilo, pero también hay un proceso fronterizo más amplio que se propone que es obligatorio. Es obligatorio solicitar algunas nacionalidades, todas las que tienen las obligaciones de protección por debajo del 20%. Es una decisión muy aleatoria para que entren en el proceso de fronterizo. En el caso de Italia, por ejemplo, eso significa que la mayoría de las personas que llegan a las costas italianas tienen que pasar por un proceso fronterizo y depende también de los Estados miembros aplicar los procesos fronterizos a todos los solicitantes de asilo que entran por sus fronteras. Este proceso fronterizo puede alargarse hasta 12 semanas y durante la crisis se puede extender aún más y también durante este tiempo se considera que las personas aún no han accedido a la Unión Europea.
Es decir, eso efectivamente será una forma de detención porque ah, sí, no se les puede permitir moverse libremente. Así que durante todo este proceso de solicitud de asilo, les van a detener en campos como este, el nuevo campo de Moria. Los problemas son obvios en nuestra opinión. Los principales problemas son que no tienen el sistema de apoyo necesario, especialmente si estos procesos se dan en la periferia de Europa. En las fronteras no habrá suficientes abogados, suficientes ONGs y quizá no tengan acceso ni siquiera a estos campos tan cerrados. Otro aspecto que quisiéramos destacar es que los Estados miembros durante estos procesos también pueden llevar a cabo procedimientos de admisión. Eso significa que no van a preguntarle a la persona qué le ha pasado en su país de origen, sino verán por qué países han transitado para llegar a Europa. En el caso de Grecia es Turquía normalmente y hay el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que también explica en gran medida cuál es la situación en las islas griegas hoy en día y los criterios para estos eh, países se debilitan en la propuesta de 2016 y crean un riesgo de que haya más personas que se expulsen de Europa, que los manden a otro país y que Europa pueda salirse del sistema internacional de protección de refugiados cuando aplican esta noción de terceros países seguros. Y estamos en contra de la aplicación de este concepto en términos generales aunque se aplicaran normas muy altas y se rebajan los estándares, supone un riesgo para la protección de refugiados en Europa. Si la decisión durante ese procedimiento fronterizo es negativo, que quisiera destacar que no será un proceso justo y que tampoco ayudará a entender los casos más complicados, especialmente para personas bien en países donde se da casos de tráfico de personas o casos específicos de género como la mutilación genital femenina. Tras este procedimiento fronterizo, hay un procedimiento de retorno a las fronteras que dura otras 12 semanas en las cuales tampoco se considera que hayan accedido a la Unión Europea y cada vez veremos más solicitantes de asilo que serán detenidos en las fronteras europeas hasta 6 meses. Es muchísimo tiempo y eso podría cambiar la situación en las fronteras, no para mejor, sino para peor. Y bien, aquí vemos un esquema sobre el proceso que debe seguir un solicitante de asilo. Hay ese proceso de monitoreo de 5 a 10 días, luego el procedimiento de asilo en frontera de 12 semanas y ahí el proceso de retorno en la frontera que se alarga 12 semanas más. Para concluir, porque sé que también hay otros ponentes muy interesantes que tienen puntos interesantes. Como he dicho ya, en 2016 las negociaciones fallaron porque los Estados miembros no se pusieron de acuerdo en cómo distribuir a los solicitantes de asilo. Y en estas nuevas propuestas no cambian tanto. En realidad, en esencia, mantiene el sistema de distribución actual que decide qué Estado miembro debe llevar a cabo los procedimientos de asilo y este sistema sigue siendo igual o aún más difícil porque los plazos para los Estados miembros para pedir las transferencias se acortan y eso puede ser un gran problema en los casos de reunificación familiar en Europa. Y también las personas no reciben beneficios sociales cuando van a otro país, porque como ya sabemos, la situación para los refugiados y los solicitantes de asilo en Italia y en Grecia han sido tan malas que se ven obligados a continuar a mover a otros Estados miembros de la Unión Europea. Este sistema ha añadido una especie de mecanismo de solidaridad para casos de desembarco después de operaciones de rescate en el mar, también por la presión migratoria y los otros Estados miembros deben establecer mecanismos de solidaridad, pero solo para aquellos que no llegan mediante el proceso fronterizo, o reubicar a refugiados reconocidos, o patrocinar los retornos, que es una invención nueva en el nuevo pacto, problemático porque significa que un país puede obligar a los retornos de otros países de la Unión Europea y por último hay
un fortalecimiento de las capacidades, pero es un sistema político y aquí los países tienen que hacer compromisos, una serie de compromisos, con lo cual cada año se inicia un proceso de negociación política y el tema también lo pueden instrumentalizar actores de extrema derecha si es un año electoral, por ejemplo, y para los países del sur no hay ninguna garantía de que vaya a haber una solidaridad efectiva y no hay garantías de que en el futuro no vayan a seguir siendo los que primordialmente tienen que hacer frente a los refugiados inmigrantes en Europa. Voy a concluir aquí y quisiera mencionar la propuesta de la Comisión. Es una propuesta de la Comisión y hay que esperar a que se implique en el Parlamento y el Consejo de Europa. Seguramente veremos algunos cambios, pero tememos que el procedimiento de retorno en frontera se mantenga y que esto suponga un golpe a un sistema de asilo en Europa que pone la protección de las personas en, en realmente que proteja a las personas. Los y las miembros del jurado y señores y caballeros, las autoridades europeas han usado la crisis del COVID para fortalecer las políticas de frontera que ya teníamos. Estamos viendo la implementación de las políticas en el Mediterráneo, la práctica de no asistencia en el mar y también las devoluciones a Libia. Ha habido casos de violación y violencia. La consecuencia de estas políticas son devastadoras. Estamos viendo una aceleración de la crisis contra la humanidad y los migrantes y los refugiados. Y hemos hablado de estas cuestiones en Palermo, en el Tribunal de Palermo. Podemos decir que estas políticas son políticas intencionales para no salvar a las vidas de las personas. Estamos viendo cómo la Unión Europea está identificando todos los barcos europeos, pero no está rescatando. Podemos hablar del Mediterráneo como un lugar de eliminación física debido a los esfuerzos de impedir que lleguen a las personas a Europa. Hemos visto un cambio de devoluciones desde Europa a lo que se llama pullback, ¿no? Retirada desde Europa. No solo Italia se debería entender como cómplice, sino también los demás estados europeos que están proporcionando apoyo logístico para hacer vigilancia aérea en el mar. Hay un hueco negro y hay el intento sistemático de esconder todas las injusticias que ocurren. Solo los cadáveres en las costas del norte de África son un ejemplo. También podemos ver estas imágenes y entender los delitos sistemáticos antihumanitarios que estamos tratando hoy en día. Hay una cuestión que se debería investigar más, pero hay pruebas de que el trato inhumano es una forma de controlar los flujos de migración hoy en día. Podemos decir que la tortura es una herramienta de disuasión para desanimar la inmigración. El documento que estoy presentando hoy en día lo he hecho con
el abogado Julio Asado, que hizo la acusación del veredicto de Palermo. Estamos tratando el caso de la no asistencia en el mar, pero voy a esbozar lo importante de este caso. La conducta de Italia y de la Unión Europea está dirigiendo a la tortura y a la violación y el trabajo de masa. Hay un número de que se habla poco, pero es una estimación de IOM, y es que hay 55.000 personas que están devueltos a los campos de Libia solo en los últimos 3 años. Desde el principio de la cooperación con las milicias libias está teniendo un efecto devastador sobre la salud de la persona. Están devolviendo por la fuerza a las personas a los campamentos. También hemos encontrado varios casos de barcos que están a la deriva en el mar sin atención durante muchos días. Las personas en los barcos sufren quemaduras y deshidratación, etc. Hay equipos en los barcos humanitarios que ahora están encontrando cadáveres en los barcos de personas que han muerto durante sus viajes y también durante las devoluciones forzosas a Libia. Hay el caso muy emblemático, el caso de la Semana Santa, cuando un grupo de niños y un hombre salieron de la costa de Libia en abril, el 15 de abril, pero fueron devueltos por la fuerza al país poco después. Durante los 6 días que estaban en el mar, mientras estaban controlados por la Unión Europea, 5 murieron y otros desaparecieron. Las autoridades maltecas han estado coordinando esta devolución. En este caso estaba conocido por las autoridades europeas durante varios días, pero hay muchos más casos de no asistencia en el mar como consecuencia. Los bloqueos que están ocurriendo en el Mediterráneo por la falta de permiso de desembarcar en puertos europeos están sucediendo a personas vulnerables, personas que a veces son mujeres embarazadas o menas. Están en el mar, totalmente abandonadas en el mar durante días y no pueden acceder a tratamientos médicos que necesitan. Están sufriendo un trato degradante. También tenemos el caso de todos los barcos que no han dejado desembarcar en Italia. Sus nombres están incluidos en el documento. SOS Mediterráneo ha hecho una lista de los nombres de las personas y información sobre ellos. Ha habido casos de intentos de suicidio o de daños a sí mismo. Los supervivientes de Libia han estado en el mar durante 5 días antes de poder desembarcar en Italia. Luego quiero recordar el caso de Abu Diakit, un adolescente que estaba con un grupo de solicitantes de asilo y murió en Palermo después de 14 días de cuarentena. Y creo que Abu es emblemático de una civilización que no quiere reconocer
los señales de tortura o las pruebas de tortura efectuada en Libia, estamos viendo más sufrimiento y pérdida de vida dentro de las fronteras europeas. Hoy en día estamos pidiendo o estamos convencidos de que el TPP es el único tribunal capaz de ilustrar la impunidad que está ocurriendo y también de resaltar la inhumanidad que hay, como es hecho por nuestras declaraciones de tribunal. Entonces voy a compartir los documentos con el jurado. Muchas gracias, Flor. Saliendo de mi pantalla. No controlo totalmente la mutación. Tenemos el privilegio de estar en Berlín y hemos oído muchos de los testimonios de las personas en Alemania, pero también en Lesbos, en Grecia. También hemos oído el testimonio del médico que estuvo en Moria y pudo informar sobre el incendio ahí. Y lo que se ve es que la práctica de la Unión Europea es una continuación de las políticas anteriores, que es muy cínica. No hay una manera legal de acceder a Europa para los solicitantes de asilo, pero también hay muy pocas maneras de llegar a Europa para los migrantes. Y creo que Federico Pacheco hablará sobre esta cuestión ahora. También escucharemos, hemos visto cómo la pandemia de COVID ha aclarado que la reestructuración de la fuerza de trabajo significa que Europa ya no puede seguir produciendo, compitiendo en varios campos de actividad, por ejemplo, en la agricultura o el cuidado, sin el trabajo migrante. Hola, buenos días. Yo antes que nada quería agradecer todo este esfuerzo y compromiso de todos los organizadores y participantes en esta sesión, en esta nueva audiencia de la 45ª sesión del TPP, porque yo creo que estamos demostrando constancia y valentía en seguir denunciando todo y visibilizando esta violación permanente y sistémica de nuestros derechos como migrantes por parte de la Unión Europea y de los Estados europeos. Y ahora estamos hablando del pacto europeo que se nos presenta, y yo creo que hay que ver que esta sesión nos sirve para ver bien este contexto en el cual se presenta y poder interpretar no solo su contenido, sino la manera como se quiere plantear ante la población europea en algo que yo considero que es una estrategia de propaganda de guerra. Hay una guerra declarada contra los pueblos migrantes, y este tipo de medidas y estos envoltorios que se le dan tanto al Pacto Europeo como fue el Global Compact hace unos años, son una manera de seguir con unas medidas, con unos contenidos represivos y restrictivos, pero bajo un envoltorio humanitario, hipócrita y manipulador, para que la población llegue a aceptar y normalizar una situación que es indigna e inaceptable. Los testimonios que hemos ido escuchando durante esta audiencia, que muestran un sufrimiento del pueblo migrante en las fronteras, en los campamentos, como en Lesbos, en Moria, pero también en el interior de Europa, como en Alemania, España y otros sitios, en la vida diaria, en la explotación en el trabajo. Yo creo que nos deja claro que hay una base ideológica en donde no se reconoce a la persona migrante como sujeto de derechos, no se le reconoce su cualidad de persona, ya que es catalogada como delincuente, como peligro social, como criminal, en el momento que esta persona decide, por una parte,
resistir en sus lugares de origen y no aceptar imposiciones políticas, económicas, que destruyen sus economías locales y que imponen dictaduras, cuando decide no respetar unos muros fronterizos que dejan pasar las mercancías, pero no a las personas que necesitan moverse, y cuando, una vez llegado en Europa, exige derechos y un trato igualitario que el resto de trabajadores frente a la discriminación que se le oprime. En ese momento, la persona ya pasa a ser un delincuente, un peligro social. Esta visión está fundamentada en una profunda ideología del racismo y del colonialismo que hacen, como decía, que la sociedad normaliza y acepte una situación que indigna, que como hemos visto en estas sesiones, estamos hablando de discriminaciones, segregación, violencia policial, encarcelamiento e incluso asesinatos. Como decía, estamos ante una guerra declarada contra los migrantes, en donde se pretende, por un lado, unos grandes beneficios económicos para las multinacionales, y por otro lado, que los gobiernos puedan implementar sistemas de control y de manipulación para recortar y restringir los derechos de los migrantes, pero de toda la población. Entonces, al migrante en estos pactos, en estos acuerdos, en este argumentario político del sistema, se nos presenta como delincuentes o como víctimas, pero nunca como sujetos de derechos. Y siempre la migración es un fenómeno negativo y peligroso que hay que controlar y del cual nos tenemos que defender. Yo creo que la Unión Europea está dejando pasar una oportunidad importante porque, como decía Brit antes, en este momento de la pandemia, la crisis social, económica y sanitaria que está sucediendo en Europa, ha dejado en evidencia que las personas migrantes, con o sin papeles, en gran parte sin papeles, son esenciales para nuestra economía y para nuestra vida. Y en lugar de intentar reconocer estos derechos, regularizar a las personas, integrar en nuestras sociedades, aceptar el fenómeno migratorio como parte de nuestras vidas, lo que se hace es seguir en este discurso hipócrita que, bajo, como decía, en un envoltorio humanitario, lo que hace son establecer, como han dicho las ponentes, medidas de cooperación entre estados, pero para seguir haciendo la misma política. Cerrar fronteras, necropolítica en las fronteras, garantizar la explotación y la vulnerabilidad de los migrantes que viven en Europa y identificar, controlar y poder expulsar más fácilmente a través de los acuerdos con terceros estados, externalizando las fronteras como lo vienen haciendo. Y los avances que existen son mínimos e impuestos por una realidad ya demasiado que no pueden controlar, como es los casos del rescate en el mar, de organizar el rescate en el mar y no dejar impunemente ahogar a las personas migrantes, o por lo menos hacer una distribución entre los países de los refugiados y migrantes. Pero son avances mínimos frente a un contexto en que no cambia nada, sino que sigue agravando una situación injusta y dura para el pueblo migrante. Entonces, nosotros, nuestra postura, yo creo que esta sesión ha sido muy importante. Desde los movimientos sociales sí tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos da y poder, que nos da la situación actual, y poder para organizarnos en que Europa reconozca y se avance en el conseguir nuestros derechos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues mantener y reforzar nuestra resistencia. Nuestra resistencia difundiendo las resoluciones, saliendo a la calle, implicando a toda la población y a sus organizaciones en esta batalla, y tener claro, desde la vía campesina lo tenemos muy claro, nosotros apoyamos la resistencia de nuestros campesinos, de nuestros jóvenes, de nuestros pueblos en los países de origen, para no vernos obligados a emigrar.
Queremos asegurar allí la soberanía alimentaria, la democracia, las economías locales, la paz, pero también apoyamos de manera irrestricta la resistencia de las personas que toman este difícil camino de la migración. Desafían las fronteras y la represión porque están luchando por su vida, por la vida de su comunidad, pero también están denunciando cada día en Centroamérica, en Bangladesh, en el Mediterráneo, poniendo su propio cuerpo, su alma, su dolor, su sufrimiento y su vida, están denunciando este crimen permanente y de sistema que los estados y las transnacionales están ejecutando contra nuestros pueblos migrantes. Entonces, en ese camino debemos recuperar lo que son los instrumentos internacionales que defienden que reconocen nuestros derechos. Entre ellos, nosotros aportamos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos, en su primer artículo reconoce que esa declaración cubre a todos los trabajadores rurales migrantes independientemente de su situación migratoria, y tenemos que recuperar este pacto que la red del TPP y muchas organizaciones aliadas planteamos en aquella reunión de Marrakech donde se aprobó el Global Compact, el Pacto Mundial de Solidaridad y por los Derechos de los Migrantes, que restablezca la primacía de los derechos humanos de las personas y de los pueblos, que promueva la autodeterminación, la democracia y la soberanía alimentaria, garantice el derecho inalienable a la libre circulación de todas las personas, termine con la criminalización, asegure la documentación y regularización y termine con el racismo, la xenofobia y la discriminación. Yo creo que está claro que no podemos esperar nada de los estados y de sus transnacionales y que de lo que pase, el futuro de la humanidad, el futuro de la tierra, el futuro de nuestros pueblos, depende de los movimientos sociales de base, de nuestras alianzas, de nuestra resistencia. Y yo creo que estamos en el buen camino, que otra Europa y otro mundo son posibles y que la solidaridad y la vida sin duda vencerá. Y que ánimo y seguimos en la lucha. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Federico. Creo que I'd just like to add, can you hear me? ¿Se me escucha? Pregunta Brit. Yes, ¿Sí? you can hear me. Okay. Muy bien. I just would like to add. Quería añadir una cuestión más. Sorry. I would just like to Perdón. add. Quisiera añadir. Sorry. Perdón. Ahí. Sorry. Just a moment, please. Perdón, un momento, por favor. Como decía, quisiera añadir en relación a lo que se dijo ayer también y esta mañana, que en realidad lo que vemos en relación a las políticas europeas es una combinación de un neocolonialismo racista que tiene que ver con la extracción de recursos y las mal llamadas necesidades para una Europa moderna, y que las actividades de las empresas transnacionales son un factor clave en esto. No solo eso, sino que también son un factor clave en el negocio de las fronteras, ¿no? La militarización y securitización de las fronteras. El complejo industrial militar en Europa tiene una nueva fuente de ingresos y en el CNI hemos llevado a cabo estudios y análisis sobre el tema, y aquí comparto con ustedes una de las publicaciones, Expandiendo la frontera, es el título del informe, y creo que es muy importante que, bueno, y Federico ha hecho hincapié en el hecho de que no hay muchas maneras de hacer la guerra, y hay una guerra real en nuestros países vecinos en los que ha participado Europa, pero también hay una guerra contra el espíritu, el alma y los cuerpos de las personas, incluyendo negarles su humanidad, que como pudimos constatar en algunos de los testimonios de ayer, de tortura que se ejerce dentro del contexto europeo. Ahora nos acercamos ya a la última parte de nuestra aportación. Voy a darle la palabra a cada uno de los panelistas para que hagan una última reflexión final y preguntarles si tienen propuestas concretas para el Tribunal Permanente de los Pueblos. Empezaremos de nuevo con Vitka. Muchísimas gracias, Brit. Creo que
el tribunal y viendo también lo que ha ocurrido en los últimos años en Europa, especialmente en las fronteras, nos muestra cómo el sistema actual ha sido diseñado de tal manera que lleva a violaciones de derechos humanos. Si vemos en el Mediterráneo, vemos personas que mueren ahogadas porque no tenemos un programa europeo de rescate, pero siguen intentando cruzar mediante nuevas maneras creativas. Si analizamos la situación en las islas griegas, hemos visto ya desde hace 5 años una situación nefasta y que lejos de mejorar la situación está empeorando. Tenemos también propuestas que se centran precisamente en estos temas, ¿no? Procedimientos de frontera, expulsando a las personas de Europa. Lo que necesitaríamos seríamos un giro de 180 grados en las políticas europeas para que se ponga en el centro de las políticas la protección de las personas, también para abrir vías seguras y legales para que las personas lleguen a Europa, para evitar que las personas tengan que emprender unos viajes que ponen en peligro sus vidas en primer lugar y que cuando ya estén aquí, pues que tengan los procedimientos necesarios para albergarles en alojamiento en el que puedan vivir pero para ello necesitamos un nuevo compromiso político de todos los Estados miembros de la Unión Europea. En primer lugar de Bruselas también, que por ahora no tenemos, y de todos los Estados miembros que aún están abiertos a la recepción de migrantes y refugiados para que refuercen su presión. Y debemos decir alto y claro que si queremos que la Unión Europea mantenga un aspecto vital de sus valores, pues que no se puede seguir empujando a los migrantes a los márgenes de la sociedad. Y el trato que damos a los migrantes es un reflejo de lo que es Europa en la actualidad y no es nada inspirador, no nos ayuda en nada a pensar y en sostener los valores europeos. Muchas gracias por organizar este tribunal y espero poder leer las conclusiones de los miembros del jurado porque seguro que habrán tenido muchos elementos para armar su veredicto. Gracias, Víctor. Flor, ¿podemos escuchar sus comentarios finales? Sí, creo que todos debemos ser conscientes de que si estos crímenes de lesa humanidad quedan sin castigo, llevarán a la aniquilación total de las vidas físicas y psicológicas de las personas migrantes y refugiadas en el mundo. Debemos hacer un esfuerzo para luchar contra esta impunidad inaceptable por el hecho de que hay vínculos demostrables entre las políticas deliberadas fronterizas. Creo que sería urgente tener un sistema de monitoreo independiente de los controles fronterizos europeos sobre el terreno también y involucrando a los refugiados, porque son los únicos realmente que pueden explicar la entidad de los crímenes, delitos de los que son víctimas. Y eso nos daría la posibilidad de dar nombre a estos delitos. Habría que tener un sistema de monitoreo independiente y otra propuesta para el TPP es que se iniciara una sesión permanente que fuera participatoria sin plazos, sin fecha de finalización, para que se pueda dejar abierta la problemática y para que tenga más visibilidad en la opinión pública europea, que en su mayoría acepta estos delitos. Así que necesitamos un proceso compartido que sea público, participativo y visible. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Y Federico, ahora es tu turno para sus Sí, comentarios a modo de conclusión. sí, yo creo que como decía, las sesiones, las distintas audiencias de esta sesión del TPP, que comparto la idea que tendría que ser permanente por la gravedad de esta situación, es para nosotros, es un instrumento muy valioso para que los movimientos sociales y las organizaciones utilicemos y podamos llevar en la calle, en nuestras luchas, en nuestros discursos, porque realmente
es allí donde vamos a lograr un cambio social y político para garantizar esto. Ahora, yo creo que el tribunal para nosotros es muy importante que en esta batalla ideológica y mediática en la que estamos permanentemente, poder tener estos argumentos jurídicos de peso que existen y que se dan, y que poder llegar así a las universidades, a la población, a las organizaciones, a la gente común, que muchas veces cae en esta presión bajo el miedo y la manipulación, como decía. Tenemos que llegar a la población y ver que aquí hay un interés común, social, político y de defensa de los derechos. Y en ese sentido hay dos elementos que creo que son básicos. Uno es el rescatar siempre la primacía de los derechos humanos. O sea, no puede ser que haya una parte de la población en donde resulta que los derechos humanos, los derechos fundamentales, pasan a un segundo lugar por detrás de intereses económicos, políticos, geopolíticos, de los distintos estados o las empresas. Eso yo creo que hay que machacarlo siempre. Y el segundo elemento es el elemento de la responsabilidad global en este mundo globalizado desde la época del colonialismo, de que hay una responsabilidad global de todos los estados y más aún de aquellos que detentan más poder económico y político en el mundo, una responsabilidad global sobre los derechos en general de las sociedades y de las personas. Entonces, yo creo que esos elementos jurídicos tenemos que profundizarlos, mantenerlos bueno, y seguir denunciando, llegando a todas partes y fortaleciendo, como digo, las luchas que organizamos desde los movimientos sociales. Gracias. Thank you, Federico. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a los ponentes. Creo y esperamos que lo que hemos podido compartir aquí esta mañana complemente de lo que se dijo ayer, ¿no? Desde dentro de la Europa de los campos de refugiados, desde dentro de la fortaleza. Ayer hubo tantos testimonios, pero uno que a mí me impactó muchísimo y que creo que debemos analizar qué supone la tortura de baja intensidad en el marco europeo es la experiencia vital de un hombre joven que dijo que había abandonado África Occidental por el extractivismo europeo en África Occidental, pero que dijo que no solo era el extractivismo de los minerales y de la tierra, sino también de los recursos marinos, los peces. Hay muchos que se ven desplazados forzosamente y tienen que embarcarse en estos viajes tan peligrosos, pero lo hacen pensando en el futuro. Y este testigo ayer condenó en términos muy contundentes un sistema que les roba de su futuro y que les obligó durante más de 6 años a estar en un campamento en el que como hombre joven no puede trabajar. Tenemos que analizar la multitud de ejemplos y debemos anticipar qué implicaciones tiene en relación al nuevo pacto migratorio. Es un nuevo pacto, como ya han dicho algunos de los ponentes, que quiere normalizar la criminalización de las personas migrantes y refugiadas. Esta es la Europa que visualizan los líderes de la Europa actual. Estas personas que se están moviendo, que son desplazados a las fuerzas, los ven como delincuentes o potenciales delincuentes. Y esta criminalización no la reservan solo para personas refugiadas y migrantes, sino también para todos aquellos que participan en actividades de solidaridad y que quieren rechazar esta Europa del pacto. Quisiera concluir diciendo que creo que nosotros y también nuestros colegas alemanes que se han embarcado en esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, también los miembros del jurado, creo que van a enfatizar que es un proceso
Es un proceso de los movimientos sociales y de redes que han estado participando, especialmente con las comunidades afectadas. Todos están implicadas y implicados en desarrollar su propia respuesta a este pacto europeo, este pacto de solidaridad distorsionada. Quieren una solidaridad de los pueblos como respuesta para avanzar. Una solidaridad que se está poniendo en la práctica, pero que sigue siendo muy marginal. Tenemos que lograr que sea la respuesta principal en el contexto de Europa, de la Europa de los pueblos. Y necesitamos que aquellos gobiernos que son responsables de la criminalización y que tienen una visión de Europa como un lugar de muerte para muchos miles de personas. Vamos a pasar la palabra a los miembros del jurado del tribunal para que hagan preguntas si las tienen en relación a las presentaciones de esta mañana. Gracias. Quizá el moderador de Berlín pueda facilitar ese traspaso. Bien, a continuación quisiera pedir a los miembros del jurado. Perdón, está hablando el moderador también y no escuchamos. Han escuchado innumerables testimonios y voy a pedir a los miembros del jurado que compartan sus reflexiones. Lea Basso, Marina Forti, señor Gallo, Kira Kasnet y los demás que están en Berlín. Y Philippe Teixeira, y por último la presidenta del panel de jurados, Luciana Castellina, y las conclusiones serán en inglés y sin necesidad de interpretación. Avísenos. Y quisiera recordar a los miembros del jurado que tenemos poco tiempo, así que por favor sean precisos y que no se alarguen demasiado en el tiempo. Gracias. Teresa. Perdón por interrumpir. I will speak in Spanish. Mi nombre es Simona Frodatario. Antes de dar la palabra a los miembros del jurado, voy a dar una pequeña introducción de los comentarios del jurado en nombre de la Secretaría General del Tribunal Permanente de los Pueblos. La primera cosa es agradecer a todos los organizadores, los expertos, los relatores y los testigos, los diferentes testigos que hemos escuchado en estos días, por el esfuerzo hecho en la realización de esta audiencia tan difícil, por la fórmula mixta que hemos experimentado, y sobre todo por la confianza que han manifestado otra vez por confiar en el Tribunal Permanente de los Pueblos y llevar adelante este proceso que ha sido empezado, introducido en 2017 en Palermo. Y mi introducción va a ser súper breve por cuestión de tiempo y muy técnica. Lo que queremos decir como secretariado del tribunal es simplemente dar una información al público que nos está escuchando para que sepan que el jurado en este momento va a dejar un comentario oralmente y libre y va a trabajar a lo largo del próximo mes para elaborar su juicio que se va a presentar a principios de diciembre. En este tiempo de trabajo, el objetivo principal es tomar en consideración todas las evidencias que han sido
presentadas a lo largo de estos días y cruzar las informaciones con datos y documentación disponible sobre los hechos denunciados. Al mismo tiempo, esto es un momento, un espacio muy importante que vamos a abrir para dar la posibilidad también a las instituciones y autoridades europeas y alemanas acusadas en informar el tribunal y enviar todos los elementos que consideran necesarios para ejercer su derecho a la defensa. Quiero recordar que el tribunal ha notificado antes de la audiencia el acto de acusación que hemos recibido y que ha sido presentado el primer día de la audiencia. Esto ha sido notificado a las autoridades justamente para dar espacio, como precisa el estatuto del tribunal, para dar espacio también al derecho de defensa de los acusados. Simplemente esto, voy a dar la palabra a los jueces para su breve comentario. El orden es lo que ha sido anunciado: Teresa Almeida Cravo, Lia Bastel, Marina Forti, Domenico Gallo, Kira Kosnic, Sara Lincoln, Ahmed Said, Philippe Texier y Luciana Castellina. Muchas gracias por su tiempo. Who will start? ¿Quién empieza? Teresa Almeida Cravo. I wasn't going to be the first one, Simona, remember? Sí, iba yo a ser la primera, si no recuerdo mal. Teresa Cravo. Sí, adelante, Teresa, tiene la palabra. No, iba a ser la primera según lo que dijimos. Entonces, ¿quién iba primero? Bien, me llamo Teresa Cravo y es muy difícil hacer justicia a todo lo que se ha dicho aquí en los últimos 3 días. Debo empezar y seguro que lo compartirán conmigo el resto de los miembros del jurado. Me siento muy movida por los testimonios de las personas migrantes y de las demás personas. Quisiera centrarme en algo que me preocupa especialmente cuando hablamos de la cuestión de las personas migrantes y sus derechos y que ha servido una y otra vez. Y es la narración detallada de las microagresiones que sufren las personas migrantes. Estoy totalmente de acuerdo con Britt Brennan cuando dice que se podría clasificar como tortura de baja intensidad. También en las otras audiencias organizadas por el Tribunal Permanente de los Pueblos queda claro que el mal tiene una presencia en los países europeos y eso solo se explica por la deshumanización completa de las personas migrantes y refugiadas. Y esta negación de su humanidad solo lleva a una total irrelevancia de sus derechos. Y es muy adecuado que en esta sesión de Berlín hagamos referencia al concepto de la banalidad del mal, la gente que vuelve a casa para estar con sus familias y sus padres, pero que se comportan de una manera atroz, ya sea en las embarcaciones de vigilancia, en los procedimientos fronterizos, en los campamentos mismos o en los gabinetes médicos y en los hospitales. Con lo cual vemos una situación en la que la manera en la que Europa se ha encerrado a sí misma y esa fortaleza europea que ve a los migrantes como un problema y que han abierto el espacio a estas microagresiones de personas que de otro modo se comportarían diferente. Y creo que esta intersección entre el macro nivel de las políticas sistémicas europeas de tratar a los migrantes como un problema, como delincuentes, eso tiene repercusiones y baja el nivel de comportamiento de las personas en los barcos de vigilancia, en las fronteras, y eso es algo que hay que abordar. Desde esta perspectiva, la lucha por llegar a
la opinión pública para que sientan que los migrantes tienen un espacio en Europa y que deben ser protegidos y bienvenidos, es la lucha más importante de todas, porque sin tener la opinión pública de nuestro lado y sin concienciar acerca de los comportamientos individuales de personas que trabajan con personas migrantes a nivel diario, vamos a seguir presenciando estas agresiones o esta tortura de baja intensidad, y eso va totalmente en contra de los valores europeos, de cómo quisiéramos que fuera la sociedad y de cómo quisiéramos que se relacionaran las personas. Y creo que como el TPP está trabajando en este tema y habrá más sesiones sin duda para llegar a la opinión pública y para que sean conocedores de los hechos y para que la opinión pública ah, vea que las personas migrantes no son periféricas a nuestra sociedad. Creo que es muy importante que el Tribunal Permanente de los Pueblos haga llegar esta lucha a la opinión pública de una manera enérgica. Muchas gracias. Y gracias a todos y a todas por sus comentarios porque son muy apreciados. Gracias. Lilia, muchas gracias. Es muy difícil hablar tras todas las presentaciones. Estoy aún digiriendo las intervenciones de todos los panelistas y creo que deberían lavarse la boca por usar la palabra solidaridad. En cuanto a la audiencia, como ha dicho Teresa, es un privilegio y una responsabilidad estar aquí como miembro del jurado en este espacio de memoria, voz y dignidad. Yo lo que quisiera decir muy rápidamente son un par de cuestiones sobre lo que pensé a la hora de pensar en cuáles serían los próximos pasos, ¿no? ¿Qué ocurre ahora en cuanto a dar publicidad y llamar la atención hacia toda esa documentación vital de las violaciones y la impunidad? ¿Cómo puede servir también como una herramienta educativa? Y estoy pensando en lo que hago en las clases en la universidad. En la última sesión se habló del colonialismo y el neocolonialismo, y eso es algo que cuesta mucho explicar a los estudiantes porque no se les ha enseñado dónde y cómo se han dado estos procesos, pero también en los espacios sociales más amplios. También es muy importante ver que este es un espacio de análisis y de resistencia, especialmente para la autorrealización de las comunidades. Analizar el cómo, el dónde, qué obras, qué actores y qué estrategias han funcionado para poderlas usar y para poder organizar la solidaridad entre fronteras. Hay muchos colectivos y muchas personas que saben muy bien cómo autoorganizarse de distintos modos, en distintas situaciones, con identidades distintas. Y para mí el horizonte que se nos abre a nosotros es unir estas luchas, ¿no? Como dijo una persona ayer, no solo que estamos acostumbrados a que haya el TPP, sino que hay que encontrar soluciones. Tenemos este archivo viviente y hay que ver cómo lo convertimos en una mayor solidaridad de estas luchas transfronterizas, defender las vidas de los migrantes. ¿Qué significa cuando pedimos la regularización o el fin del control fronterizo y las expulsiones? ¿Cómo sería si hubiera justicia para todas las personas migrantes, ya sean personas migrantes con discapacidades, mujeres migrantes cuyo trabajo doméstico sigue sin reconocerse como trabajo, personas migrantes LGBTIQ más que tienen que justificar su existencia? Brit habló de hombres jóvenes que esperan en campamentos expuestos a la violencia brutal policial que se les roba de sus futuros, ¿no? Para mí, eso también se presta a ver cómo se pueden establecer alianzas con las luchas más amplias, que están interconectadas y que son fruto de la misma lógica colonial, en la que las personas de color, indígenas y negras, son brutalizadas y asesinadas por la policía, personas que no son migrantes ni refugiadas, ya puede ser en Estados Unidos de América, en Alemania o en Canadá. ah, Sobre todo en Canadá, en relación a los pueblos indígenas. ¿Dónde nos lleva eso, no? A cualquier persona es detenida. Nos hace reflexionar sobre el sistema carcelario.
Y si queremos ayuda para las personas refugiadas y migrantes, como también dijeron a las personas del tribunal, hay que concienciar a la sociedad en general. Y eso ocurre en sistemas sanitarios que se han visto gravemente afectadas por la austeridad que ha confrontado a las comunidades entre sí y cómo lograr que todas las personas migrantes y refugiadas tengan derecho al acceso a la salud. Muchas gracias. If it's up to me, well, as my Bueno, colleague have already said, como ha dicho mi colega, es un honor estar aquí estos 3 días. Os doy la gracia a todos y todas que han venido hoy aquí, especialmente los que están compartiendo sus experiencias y sus testimonios bajo condiciones tan difíciles. Por ejemplo, estar en campos de refugiados en Lesbos, en Grecia, o estar en un centro de refugiados en Alemania, o estar en la primera línea del intento de dar ayuda a los y las migrantes y refugiados desde Alemania hasta Italia, hasta el Reino Unido y España. Durante los últimos 2 días hemos escuchado testimonios sobre cómo los migrantes, cómo a los inmigrantes se les niegan sus derechos fundamentales, empezando con el derecho a la salud y a la vida y de conseguir la ciudadanía europea y de ser tratados como un ser humano. Quizás lo más chocante y lo más hiriente de toda esta experiencia es ver cómo se les niegan ser seres humanos. Hemos visto en Alemania y en otros países donde hemos visto que las personas no tienen el derecho a la salud porque faltan tener el estatus legal, no tienen residencia, etc. Hemos oído testimonios muy duros sobre el racismo afecta a las personas y se ha dicho que lo que choca más del racismo no solo es el racismo institucional, pero también este racismo de baja intensidad, esta filtración de racismo del racismo institucional en una forma más popular. Hemos oído como personas con necesidades especiales no las tienen respetadas de forma sistemática. Hemos oído sobre refugios hacinados, demasiadas personas en Alemania y en otros lugares. La vida puede convertirse en el infierno, en un infierno más bien. Y también las personas están ignoradas de forma sistemática, están perdidas en la traducción o lost in translation. No les toman en cuenta de ninguna manera. Los testimonios de la isla de Lesbos, de Grecia, ha sido dramático y es precisamente en Lesbos donde hemos oído que nuestro objetivo es conseguir la dignidad para todas las personas, los migrantes y los en general y los especialmente en Lesbos. Las políticas públicas
hace años no están siendo respetadas, o sea, derecho a la salud, etc. Y se ha hablado de la banalización del mal, como ha dicho mi compañera. Esta normalización de la negación, y es algo que tenemos que resistir y de forma implacable. Doy las gracias a todo el mundo que haya compartido su testimonio y realmente tengo un honor muy fuerte de estar aquí. Muchas gracias. Dear Domenico, go ahead. Hello to everybody. The testimonies that we have heard. Can you put the camera up to your face because we could not see your face? Yes. Do you hear me? Thanks. Yeah, we hear you and we would like to see your face better. So. Okay. Yeah, thanks. The testimonies that we have heard confirm that in Europe there is a question of discrimination against the migrant people, similar to the discrimination against the Jewish people in the third years of the last century. Europe must become aware. Europa tiene que estar consciente de la tragedia, tiene que estar consciente del problema. Es el primer paso para ir en la dirección correcta. Estas sesiones han sido un primer paso en esta dirección de conseguir una Europa más justa. Gracias. Kira, you can start. Thank you so much. I have to say, I'm so moved by what I've heard. Tengo que decir que estoy tan emocionada por lo que he oído durante estos últimos días, aunque muchos hechos ya los conocía, pero lo que más me impresionó, creo, es la contradicción enorme y la absurdidad, lo absurdo de un compromiso formal hacia los derechos humanos y de la igualdad y como hemos oído, los europeos les gustan presumir de que ellos mismos inventaran la igualdad y los derechos humanos, pero luego lo comparemos con el trato en la realidad de los inmigrantes, cómo se tratan a los inmigrantes, y me cuesta mucho entender cómo puede existir tanta divergencia. Hemos estado recibiendo muchas indicaciones por los que entendemos cómo se perpetúa esta divergencia. Vemos desde el lado de los estados y queremos, por un lado, estamos viendo la perpetuación de este discurso de maquillaje y luego vemos la realidad y el trato denigrante de los inmigrantes. Cuando no hablamos sobre lo que está pasando, cuando quitamos la mirada y evitamos de mirar la realidad, y cuando enmarcamos el tema del asilo y la migración y tratamos a estas personas como enemigos y delincuentes o como personas no de valor, entonces estamos perpetuando esta divergencia. Y lo que hace este tribunal es superar esto, está enseñando
lo que están pensando y viendo los y las migrantes. Creo que es muy importante el trabajo de este tribunal para demostrar esta gran o exponer esta gran contradicción que existe y luchar para extender los derechos humanos a todas las personas. También para defender su dignidad y sus derechos iguales. Entonces, muchas gracias a todo el mundo que haya contribuido a este trabajo de este tribunal. Quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible hacer este evento, como los traductores y los técnicos también. Ha sido una inspiración muy fuerte. La audiencia ha iluminado aún más lo que ocurre en Alemania y en sus fronteras y también en las fronteras de la Unión Europea. Una situación que pone a los migrantes como ciudadanos de segunda clase, como les deniega como les niega los derechos a la justicia y otros derechos. Alemania tiene un papel como actor duro dentro de este proceso. En lugar de dar a los refugiados la protección que merecen, Alemania les lleva a centros de refugiados en otros países bajo condiciones que haría enfermo a cualquier persona. Alemania pone las vidas de los migrantes en peligro. Muchas veces son menores y no tienen el derecho de reunificación familiar. Es muy difícil para los menores no acompañados llegar y residir en Alemania y el resto de la Unión. Los documentos irregulares tienen casi ningún acceso a la asistencia médica en Alemania. Si ellos piden ser tratados, entonces se exponen al riesgo de la deportación. Tenemos un régimen de fronteras que se basa en devoluciones ilegales y también la externalización de las fronteras a África. En muchos países se entiende que la política de migración alemán es muy humana, pero hemos demostrado que no es así durante esta audiencia. El gobierno alemán y la Unión Europea han perdido el compás moral. Pero dejo este evento muy inspirada por escuchar a las personas valientes que han venido aquí y levantan la voz y comparten sus experiencias. Y muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a todo el mundo participante. Yes, it's your turn. Please unmute yourself. Yes, we hear you. Oui. Yes. Oui, c'est bon. Je voudrais d'abord remercier, bien sûr, les organisateurs. Primero quisiera agradecer a los organizadores y más particularmente a los de Berlín que han permitido que se lleve a cabo una audiencia completa, que cada uno pueda expresarse en su lengua y ser entendido de todos. Quisiera agradecer también a los participantes, sobre todo los testigos, cuya presencia y testimonios, muchas veces terriblemente emocionantes, han mostrado la durísima situación, la falta de acceso al cuidado sanitario, a la medicina, la discriminación de todos, las violencias policíacas, la pobreza, la miseria y la precariedad de su situación. A lo largo de todas estas sesiones, desde 2017, Barcelona, Palermo, París, Londres, Bruselas, ha sido demostrado, y la audiencia de hoy en Berlín lo confirma ampliamente,
que el pueblo de los refugiados y migrantes es víctima de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la dignidad, al trabajo, a la salud, a intentar tener un futuro para ellos y su familia. También vimos que las autoridades, tanto las de la Unión Europea como las de los Estados miembros, aquí hablamos particularmente de Alemania, pero podríamos hablar igualmente de Francia o Italia, benefician de una total impunidad, a pesar de violaciones demostradas de leyes o de pactos tanto europeos como internacionales. Pienso en derechos humanos y al Pacto Europeo. El derecho a la inmigración, a pesar de eso, a pesar de todo, forma parte de la historia de la humanidad, y su existencia misma se choca con una política neocolonial. A lo largo de todas las audiencias de estos días, el tribunal ha observado muchísimas similitudes en el tratamiento de los migrantes. El derecho a migrar está reconocido en numerosísimas convenciones, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos. Debería normalmente ser acompañada con un deber de acogida, que dice derecho, dice enfrente una obligación, pero los estados se oponen, la mayoría de los casos, en nombre de la soberanía nacional, y encierran los migrantes en campos o los bloquean a las fronteras. Entonces, en campos como Moria, donde se ve que están en condiciones infrahumanas. Lo que vimos es que lo que debería constituir la hospitalidad se transforma a menudo en hostilidad. Todo está hecho en el seno de los Estados europeos para frenar la inmigración. Ninguna previsión, ninguna disposición seria por vía legal para tener acceso al territorio europeo. Las pocas disposiciones previstas por la Unión, que previsten, entre comillas, cuotas para cada país, para acoger a un pequeño número de migrantes, ni siquiera esto está respetado por los Estados miembros. Los acuerdos firmados por los Estados terceros, como Turquía, van en el sentido de la disuasión. Las audiciones y trabajos de la sesión de Berlín confirman las constataciones y las conclusiones de las anteriores sesiones. Las prácticas y las políticas de la Unión Europea y de sus Estados miembros constituyen una negación de los derechos fundamentales de las personas y vienen acompañados a menudo de crímenes de lesa humanidad. La Unión Europea debe asumir su responsabilidad, así como cada uno de los Estados miembros, y debe cambiar totalmente su política económica y adoptar normas en materia de asilo e inmigración que respeten las convenciones internacionales o europeas que firmaron, que todos los Estados miembros han firmado. También deben acabar con las acciones de hostilidad dirigidas contra los migrantes y las ONGs que intentan ayudarles, y renunciar a toda criminalización de los que intentan ayudar a los náufragos. Los que tenemos en Berlín es una nueva etapa en esta larga lucha para el reconocimiento de los derechos de los pueblos migrantes, y esta lucha debe continuar. Muchas gracias a todos y espero que efectivamente vamos a continuar en las semanas venideras. Gracias. I am here, but my face has been cancelled. I don't know why. Hello. Hello, everybody. On the personal level, I'm so thankful to. A nivel personal, estoy muy agradecido como juez para poder participar en una actividad tan importante para conseguir la justicia alternativa para todo el mundo. Entonces, una de las cuestiones más importantes es dar el espacio o una plataforma para que los inmigrantes expliquen su situación según su perspectiva y en base a sus experiencias. Lo que hemos oído o lo que hemos escuchado durante los últimos 2 días es
que muy claramente los refugiados están sufriendo no en casos aislados, sino que por un sistema sistemático, por una serie de problemas sistemáticos. El problema ocurre en los países de origen de los refugiados, de donde huyen. Podemos ver que los países europeos están apoyando a las dictaduras y están apoyando mantener esta realidad en la que los refugiados tienen que huir. Y muchas gracias por haberme invitado a estar aquí y por haber tenido la posibilidad de escuchar a todos estos compañeros y compañeras. Somebody has to take over. Will you give me back my face? ¿Pueden devolverme mi cara? Gracias por sus aportaciones tan valiosas. Quisiera ahora poder abrir el espacio. No, perdón, falta un último comentario de Luciana. Luciana, si puedes encender la cámara para que la podamos ver. Ahora sí. Ahora sí, si puede encender el micrófono. Si puede encender su micrófono, Luciana. Accendi Luciana, accendi il microfono. Grazie, ecco. Ahora. Perfetto, ya, perfetto. We're coming back. Bienvenidos de vuelta. Posso parlare? Sì. Scusate. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Disculpen, por algún motivo no podía encender la cámara. Gracias a los organizadores del Tribunal de Berlín porque me han tenido que ayudar en muchas ocasiones porque, bueno, he perdido en muchas ocasiones con los tecnicismos. Bien. Hemos estado escuchando testimonios muy emotivos y muy dramáticos también. Y a mí me impresionó especialmente lo que se dijo sobre la situación en Grecia, no solo por las condiciones de las personas refugiadas, lo que también es terrible es que es la situación de la ciudadanía griega misma y eso nos muestra hasta qué punto la Unión Europea debe cambiar en sus políticas en relación a sus mismos Estados miembros y en relación con todos los seres humanos que están fuera de nuestras fronteras. Requiere de un cambio profundo y el mundo entero debe presionar para que se produzca ese cambio. Lo que ha quedado muy claro en todo cuanto se ha dicho es el papel de la policía. El problema de la violencia policial es aterrante. Lo hemos visto en los Estados Unidos de América, lo hemos visto, lo estamos viendo en Europa y en todas las partes del mundo. Y es un gran peligro. No solo se ejerce contra las personas migrantes, es algo que va en contra de nuestra democracia y es una cuestión muy importante que hay que plantear con la máxima fuerza posible. Otro comentario. Debido a la función que desempeña Alemania, que es tan importante, me hubiera gustado saber más sobre cuál es la situación de las personas migrantes
sobre la manera en la que se han violado las normas y qué podemos hacer. Y esto lo digo no solo, me refiero a Alemania, no solo porque estemos en la sesión de Berlín, sino también por el peso que tiene Alemania a la hora de decidir las políticas europeas. Nosotros somos un tribunal y debemos analizar con cautela todo lo que se ha violado, incluyendo nuestras propias normas y principios constitucionales. Denunciarlo nos ayudará a luchar contra lo que ha sido denominado el racismo local, es decir, el racismo que viene de los individuos, no de las instituciones. Y es una tendencia muy peligrosa que vemos en nuestras sociedades. El papel de la policía, este racismo que emerge como reacción a la pobreza de las personas, que confronta a las personas. Estas son amenazas y tendencias muy peligrosas, que amenazan a nuestra democracia. Así que debemos continuar. Le queda mucho trabajo que hacer al tribunal y estoy encantada con esta sesión del tribunal que se ha celebrado en Alemania, en Berlín, y sigamos adelante porque nos queda mucho trabajo por hacer y muchas gracias a nuestros amigos y nuestras amigas alemanas por el magnífico trabajo que han hecho. Thank you very much for your input. Muchísimas gracias por esa aportación. Ahora sí que abrimos el turno al público para ver si hay alguna pregunta de los participantes que o bien estén aquí presencialmente o que estén en línea, si tienen alguna pregunta para los miembros del jurado. I'm waiting to check if there is any questions coming from our online participants. ¿Hay alguna pregunta por parte de alguno de los participantes en línea? ¿Tenemos una pregunta? Adelante. Sí, adelante. Buenos días a todos y a todas. Soy Andreas. Trabajo con Médico Internacional y estoy muy feliz de ver que Médico Internacional haya podido aportar a este evento. Una reflexión que me vino en mente, y tampoco quiero recordar lo que ya se ha dicho, lo que ya han dicho los miembros del jurado, pero una idea que está en el centro mismo del Tribunal Permanente de los Pueblos. Quiero preguntar acerca de esta cuestión porque no sigo de cerca el proceso del tribunal, pero yo me pregunto, esta dinámica del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿cómo se puede usar para mantener este impulso, esta lucha contra las políticas migratorias? Y ahí entiendo que es lo que intenta hacer el Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Pero todo este esfuerzo que se ha hecho aquí en Alemania, también con los socios internacionales, para hacer ese trabajo, ¿cómo podemos hacer que sirva para mantener el impulso para esta lucha conjunta? Sería muy alentador. Y ya sé que cuesta mucho cambiar las políticas de la Unión Europea desde un tribunal como este, pero sí que puede contribuir a los esfuerzos de movilización y sería muy alentador para todos nosotros que estamos en esa lucha. Es una pregunta que tengo para los miembros del jurado. Gracias. ¿Hay algún miembro del jurado que desee contestar?
I don't know whether I am allowed, even if I'm not a member of the No jury. sé si me permitirán responder, aunque no sea miembro del jurado, aunque sea pues, de la secretaría. Yo creo que el nombre del tribunal responde en parte a su pregunta. El tribunal es un tribunal de los pueblos, es una plataforma para que podamos conectar las distintas luchas en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Como he dicho, formamos parte de un proceso como tribunal y la fuerza de este tribunal está en los movimientos que se reconocen en los principios del tribunal, que tiene que ver con vincular los aspectos sociales, culturales, con el componente jurídico también. El tribunal fue concebido por hace años ya como un instrumento que debe servir a las luchas de los pueblos, y el hecho de tener distintas sesiones en distintos países de Europa es para dar la idea de que llevamos muchos años luchando en la misma lucha y que queremos cambiar la situación. Y en este sentido, lo que decía Luciana sobre la función importantísima que tiene esta sesión, que es un paso concluyente de una parte del proceso, tiene que dar visibilidad y conciencia a Europa y a Alemania en una situación en la que Alemania debería o podría desempeñar un papel adicional en Europa. De eso tiene que ver con el tribunal. Y el tribunal por sí mismo también ofrece unas doctrinas, presenta los resultados a los gobiernos, a la Unión Europea, pero el tribunal no tiene ningún poder de oponer o rechazar. El tribunal podría verse como un factor molesto porque lo que se considera normal en el campo de la gobernanza, pues se declara como un acto criminal, y eso es algo que no interesa tanto a los medios de comunicación generalistas. Y hacemos lo que hacemos y esperamos poder seguir, como decía Luciana, también con nuestros socios alemanes. Sería muy importante que el problema permanente de los migrantes es un problema permanente también para la democracia. Muchísimas gracias, Gianni. Tenemos un último comentario y con eso daríamos por terminada la audiencia de Berlín. Sí, hola, soy Carlota Conrad. He estado escuchando durante los últimos 3 días las conversaciones y quiero dar las gracias a los miembros del jurado por haber permanecido aquí a nuestro lado durante tanto tiempo, esa combinación híbrida de testimonios y aportaciones presenciales y en línea. Se ha dicho ya, pero creo que es muy importante que se haya celebrado este tribunal, esta sesión, a pesar del coronavirus, porque tenemos que trabajar, tenemos que elaborar contenidos y quiero darles las gracias en el IPPNW que a pesar de la pandemia se haya podido celebrar, y espero poder ver el veredicto y creo que será fácil llegar a un veredicto tras escuchar a todos esos testimonios. Gracias. Muchas gracias, Carlota. ¿Puedo añadir algo? Pregunta Teresa. Sí, muy rápidamente, porque vamos con un poco de retraso. Sí, es una pregunta. Por supuesto que Gianni ya ha respondido muy bien en cuanto a la función que desempeña el tribunal. Y bueno, desde una perspectiva más personal, para mí el tribunal es como un proceso que se cocina a fuego lento, ¿no? Como un mecanismo para aumentar la resistencia. Yo personalmente, y puedo comprometerme con concienciar a la población como académica, como profesora, ¿no? Y es importante que todo lo que se ha dicho aquí se use para concienciar en nuestros países. Soy consciente también de que puede ser muy frustrante no celebrar estas sesiones y aún así ver que nada cambia, pero creo que estamos en como instrumento de resistencia
el tribunal es muy importante y sentimos como miembros del jurado que tenemos un papel desde nuestras perspectivas, de nuestras actividades. Estamos muy comprometidos con concienciar a la población. Muchas gracias, Teresa. Es un comentario sin duda muy importante sobre el CPP. A continuación, voy a recordarles lo que ya ha dicho Simona, porque aunque se clausura la audiencia de Berlín hoy, va a haber continuidad porque habrá un veredicto final en el mes de diciembre y esperamos que sea pronto. Por último, quiero despedirme de ustedes y quisiera también dar la palabra a mi camarada Khaled, que quiere dedicarles unas palabras y dedicar unas palabras también a Alemania y a la Unión Europea. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darme también esta oportunidad de clausurar esta audiencia. Señoras y señores, en esta audiencia que se centra en las violaciones de derechos humanos de personas refugiadas y migrantes, especialmente en las violaciones de derechos humanos en el campo de la salud por culpa de las políticas de la Unión Europea, quisiera agradecer a los organizadores y todos quienes hayan contribuido al éxito de este trabajo. También quisiera dar las gracias a todos aquellos que han participado, los testimonios, los miembros del jurado, aquellos que están con nosotros presencialmente y los que han participado en línea. Se ha hablado de violaciones que ocurren y siguen ocurriendo en distintas regiones del mundo por culpa de las políticas de la Unión Europea, tanto en cuestiones relativas a la migración o en respecto a poner primero los intereses políticos, económicos y comerciales en vez de dar apoyo o también dando apoyo directo o indirecto a los regímenes que cometen estas violaciones. Sin embargo, también se han informado de violaciones que se cometen de manera intencionada o desintencionada por las autoridades de la ley y el orden y por aquellos que actúan en su nombre. Estas violaciones ocurren en los territorios de los Estados miembros de la Unión Europea y bajo su autoridad. Estos valores, estas violaciones, según los informes presentados por los participantes y por los testigos, se pueden considerar como violaciones sistemáticas. Señoras y señores, hace unos 5 años vine a Alemania durante lo que llamaron la ola del asilo. Durante esa época pude presenciar acciones erróneas y irrespetuosas, así como prácticas y decisiones. El término la oleada de refugiados fue a lo que se culpó todo eso. Hace un año en el trabajo pude observar y ayer escuché algunos testimonios que indicaban que estas acciones siguen en la actualidad y tras 5 años desde la fecha de esa mal llamada ola y a pesar que el número de llegadas ha reducido en comparación con 2016, se indica algo, indica el problema que el problema no tiene que ver con el tamaño de las cifras, sino a la hora de elegir qué valores y derechos humanos se aplican, a quién, cómo y dónde. Señoras y señores, debo muchísimas cosas a Alemania. Alemania me ofreció un cobijo seguro en un momento en el que casi perdí la vida en mi país de origen. En Alemania pude completar mis estudios, algo que no podía hacer en el país de donde venía. Además, en el centro de la capital europea, alemana, en Berlín, tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes en voz alta, pero eso en ningún caso significa que sea el caso para todos. Algunos de los testigos hace años que están atascados en el sistema y algunos de los participantes han tenido que
hablar desde el anonimato o han temido que a raíz de la participación en este tribunal sean deportados. Y hablando de la experiencia a las que se han visto expuestos, es una desgracia. Es vergonzoso que esto ocurra en un país que se dice basado en derechos humanos. Es una vergüenza que esto ocurra en un país con un Estado del Derecho. Damas y caballeros, esta es la Convención de la Unión Europea sobre los Derechos Humanos. Señoras y señores, estas son las fotos de las islas griegas. Esto es la Convención de la Unión Europea de Derechos Humanos y estas son las fotos de las personas que casi mueren intentando entrar en la Unión Europea, mientras que aquellos que intentan salvar sus vidas son criminalizados. No podemos cerrar los ojos y solo ver un aspecto, una cara de la verdad. Los derechos humanos no son selectivos y la libertad no es indivisible. El hecho de que yo tenga el derecho a hablar aquí no significa en ningún caso que deba permanecer en silencio ante lo que ocurre a otras personas dentro del territorio de la Unión Europea y bajo el imperio de su ley. Mientras esta unión se presente como defensora de los derechos humanos, señoras y señores, al inicio de esta sesión tuve la oportunidad de hablar en nombre propio, en nombre de las organizaciones de esta audiencia. Y del mismo modo que este tribunal da una plataforma a los sin voz, ahora como refugiado quisiera hablar en nombre propio y en nombre de aquellos que no tienen voz. En mi nombre y en nombre de aquellos que temen alzar su voz, hablo aquí como defensor de derechos humanos para condenar estas violaciones y exigir los derechos de las víctimas. Los derechos más básicos, el reconocimiento y el fin de las violaciones, así como hacer rendir cuentas a aquellos responsables de cometer las violaciones, además de disculparse ante las víctimas. Señoras y señores, las condiciones que estamos viendo en el mundo han hecho aumentar nuestra vulnerabilidad como humanos a los peligros de la vida y nos han obligado a trabajar juntos y juntas para sobrevivir. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha sido un ejemplo a seguir por haber admitido sus errores y por llevar a los criminales ante la justicia. Y por ende, como defensor de los derechos humanos y desde aquí, desde el Tribunal Permanente de los Pueblos, hago un llamado a las autoridades y a los decisores políticos de la Unión Europea para que pongan fin a estas violaciones, para que trabajen con nosotros y nosotras las activistas y con todos aquellos que se ven perjudicados por estas violaciones. Exijo que pongan fin inmediato a estas violaciones de derechos humanos. Señoras y señores, ¿qué diferencia hay entre estar retenido en un campamento donde acabas incendiado o vivir en un país donde acabas muerto ametrallado o acabas muriendo de la espera? Señoras y señores, ya basta, ya hay suficiente. Thank you everyone for being here, being part of this tribunal. This seems very formal. I actually wanted Muchas to have gracias a todo el mundo por haber pasado en este evento. Y no quería estar aquí detrás de la mascarilla, pero quiero dar las gracias a todos y todas los testigos que han participado y todas las personas que han participado en el chat, en Zoom. Gracias a todas las organizaciones. Quiero nombrar a las organizaciones
BAF, also die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. Está diciendo todos los nombres de las organizaciones. Hay que escuchar a la versión original para saber los nombres. Deutsche AIDS-Hilfe, Flüchtlingsrat Bayern, der Flüchtlingsrat Berlin und der Flüchtlingsrat Brandenburg, Handicap International, Inhumanity, Institute of Race Relations, Initiative Orijalo, IPPNW, die KOK, Lab Trade Union, La Vida Campesina, Liga Center Lesbos, Les Migras, Love 146, Medibüro Berlin, Medico International, Medinetz Bielefeld, Mainz, and Medibüro Berlin, Medico International, Medinetz Bielefeld, Melissa, Network for Migrant and Refugee Women in Greece, PICPA, Pro Asyl, Respect, Sans Papier, Sea-Watch, CEDUAC, SOCSAT, and LVC Almeria, Stand By Me Lesbos, Transnational Institute, Transnational Migrant Platform, United Action, VDR, Wailing, and Ya e.V. A big thank you to everyone. Muchísimas gracias a todo el mundo. También se puede aplaudir en el chat de Zoom. Hay muchas personas conectando en línea. Había 100 personas siguiendo este tribunal por el canal de Zoom y por YouTube. Estamos muy agradecidos por su apoyo. También me gustaría dar las gracias a los jueces, a los miembros del jurado y al Tribunal Permanente de los Pueblos y también al Transnational Institute por su apoyo, también a la red transnacional de migrantes, Transnational Migrant Platform, los intérpretes y también los técnicos, especialmente los intérpretes, que vamos a ver sus caras ahora. Pues aquí estamos, mira, estamos aquí, yo también. Hola. Un gran aplauso para los intérpretes. Lo dice el ponente, no el intérprete, ¿eh? Bueno, gracias. Ha sido un placer, digo, como intérprete. Me gustaría también dar las gracias a mi equipo en Berlín. Me gustaría dar las gracias a los moderadores y las moderadoras. También quiero dar gracias a todos que hayan hecho posible este evento. También quiero dar las gracias a los y las voluntarias. Me gustaría también que los y las voluntarias vengan aquí al escenario para que salgáis en la foto. Así que queremos hacer una foto del evento. No seáis tímidos y tímidas.